Bienvenidos a Reestructuradamente, un espacio dedicado a la enfermería, la psiquiatría y la salud mental, pero sobre todo dedicado a ti. Aquí encontrarás herramientas y estrategias para transformar tu bienestar mental y emocional, consejos, entrevistas y mucho más. Bienvenidos. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Reestructuradamente. Mi nombre es Alejandro Cano y soy enfermero experto en el ámbito de la salud mental. En este capítulo pretendemos dar por finalizada ya la temporada número 1, donde ya prácticamente hemos hecho 10 capítulos, hablando un poco de los temas de interés que nos habéis ido comentando desde las redes sociales, por mail, incluso los temas que consideramos como enfermeros que queríamos hacer un poco de difusión. Quedan muchos temas, sobre todo me hubiera gustado quizá esta primera temporada hacer alguna entrevista. Tenemos algunas cosas preparadas para después de este verano, pero no queremos anticiparos nada y queremos poquito a poco pues haceros difusión en las redes, ¿no? Así bien, en este capítulo pretendemos hablar de uno de los trastornos que todavía no hemos dedicado un espacio propio, que sería el trastorno bipolar, ¿vale? Hemos hablado de la esquizofrenia, ¿no? De la psicosis, de la depresión, de la ansiedad, y creo que el trastorno bipolar también es un tema importante en el que tenemos que hacer difusión, divulgación y resolver sobre todo dudas o tratar un poco los conceptos de manera general, pero aclarar un poco estas dudas que muchas veces surgen, ¿no? En los propios pacientes, las familias o las personas sin ningún tipo de problema de salud, pero que hacen referencia a esta enfermedad como pues cambios de humor o que no tienen muchas veces ninguna evidencia de lo que está diciendo, ¿no? Entonces es importante aclarar estos conceptos y trataremos un poquito, pues bueno, desde más de cerca esta enfermedad. Antes de nada, si quieres, os puedo comentar un poco lo que es a nivel de definición, ¿no? Como bien he comentado antes, mucha gente lo relaciona con cambios en el ánimo, y sí que es cierto, serían cambios extremos en el estado de ánimo, ¿no? Que digamos que alternarían o irían desde lo que se denomina como manía, un episodio maníaco, o incluso una hipomanía, un poquito por debajo de esa manía franca, ¿no? Que sería pues una euforia, mucha energía, y luego trataremos un poco más en el tema de los síntomas y pasaríamos desde ese episodio hasta una depresión, lo que entendemos por una depresión severa, una depresión mayor, ¿no? Entonces, bueno, esta persona experimentaría estas dos fases del polo a nivel de emociones, a nivel de estado anímico, y dependiendo un poco del tiempo en el que pasa de un estado a otro o de la frecuencia, hablaríamos de un tipo 1 o tipo 2, ¿vale? El tipo 1 en este caso, el trastorno bipolar tipo 1, serían los episodios maníacos completos, ¿no? Y episodios depresivos, ¿vale? Pasaríamos de un estado de manía a un estado de depresión. Mientras que el tipo 2 hablaríamos de hipomanías, es decir, no llegaríamos a tener episodios tan eufóricos, ¿no? Con tanta manía, y predominaría un poquito más la depresión, ¿vale? Esto a grandes rasgos. Luego podríamos destacar episodios como, trastornos como los ciclotímicos, ¿no? Donde son síntomas más leves, etcétera, ¿no? Pero bueno, sí que es necesario diferenciar el tipo 1 del tipo 2, ¿vale? El tipo 1 sí que experimentaría la persona episodios maníacos severos junto a depresivos, y el tipo 2, pues en este caso, no llegaría a presentar estos episodios tan notables de manía, ¿no? De euforia, etcétera, ¿vale? Entonces, dicho esto, una vez ya definidos un poco el tema de conceptos, sí que podríamos hablar de que es mucho más frecuente de lo que nos imaginamos, ¿vale? Es decir, hablamos de que prácticamente un 2% de la población mundial tiene algún tipo de trastorno bipolar y afecta tanto a hombres como a mujeres por igual, ¿vale? Así que es importante que cada vez más tomar conciencia de que es un problema de salud muy presente en la sociedad. ¿Cuándo se suele empezar a diagnosticar o cuándo se suele hacer el primer episodio? Pues la verdad que no hay una evidencia 100%, pero sí que es cierto que muchas veces pues, se relaciona con la adolescencia tardía, con el inicio de la adultez, pero puedes experimentar un primer episodio de trastorno bipolar en cualquier momento de tu vida, ¿vale? Dependiendo un poco de los sucesos o de lo que te suceda en tu vida personal, ¿vale? Es decir, que tendríamos por un lado, ¿no?, las causas que lo desencadenan, pues como todos los problemas de salud, ¿no? Hay una carga evidente que es una carga genética, ¿no? Una predisposición, y a la vez también hay factores ambientales. Cada vez más estos factores ambientales cobran peso y hay más evidencia de que, dependiendo un poco de los factores ambientales, esa persona puede desencadenar un problema de salud mental, ya sea trastorno bipolar, ya sea una psicosis, etcétera, ¿no? ¿A qué nos referimos con trastornos ambientales? Pues, bueno, en este caso podríamos hablar del estrés, traumas, por ejemplo, pero lo que muchas veces, y está muy relacionado el desencadenante, es el consumo de sustancias, ¿vale? El consumo de sustancias, y sobre todo en edades donde el cerebro, ¿no?, donde no está del todo formada la persona, puede desencadenar un problema o agravar el trastorno si es que había ya un trastorno de base, ¿no? Entonces, en este caso, como factores ambientales, yo destacaría el consumo de sustancias, ¿vale?
muchas veces la gente pues puede consumir durante su vida y no tener ningún problema de salud mental. Pero hay otras veces, donde sí que notas, ¿no? Que esa persona, pues a raíz de un consumo puntual, ya bien sea de alcohol o de cannabis o de sustancias estimulantes como la cocaína, anfetaminas, etcétera, puede desencadenar un problema de salud mental, ya sea una psicosis, ya sea, ¿no?, posteriormente una esquizofrenia o, en este caso, un trastorno bipolar, ¿vale? Hemos hablado un poco de la definición y en esta misma definición hemos descrito algunos de los síntomas, ¿no? Como era la manía, que lo hemos denominado como euforia, ¿no? Pero exactamente, cuando hablamos de manía, ¿nos referimos? Pues bien, como manía podríamos hablar de un pack de síntomas que muchas veces pues, caracterizan este tipo de cuadros, ¿no? Donde serían principalmente un aumento de la energía, ¿eh? La persona se nota con mucha más energía para realizar cosas, a su vez, pues una disminución de la necesidad de dormir. La persona puede incluso no dormir durante días o con 1 o 2 horas de descanso se siente totalmente recompuesto y puede retomar su actividad. Y eso, pues claro, llega a un punto en el que no se puede sostener en el tiempo. Entonces, cuando una persona está en un episodio maníaco, tendríamos pues este tipo de síntomas, ¿no? Que vendrían acompañados pues con lo que denominamos muchas veces taquipsiquia, ¿no? Que serían como pensamientos muy acelerados, verborrea, ¿no? La persona habla muchísimo, habla con mucha rapidez, incluso lo que denominamos presión al habla, ¿no? Que es que parece que quiera decir más de lo que su lengua o su mente puede articular. Entonces es como que constantemente hay un chorro de palabras y de ideas, ¿no?, que van saliendo de la boca y al final como que cuesta un poco poner pausa y tranquilizar a la persona cuando la exploras, ¿no? Entonces, este cúmulo de cosas, ¿no? Hablábamos de aumento de energía, que la persona no duerme, que tiene unos pensamientos acelerados, pues pueden desencadenar estas conductas como muy impulsivas, donde la persona, pues bueno, puede desencadenar eso, conductas de riesgo a nivel sexual, ¿no? Donde muchas veces pues hay una actividad sexual mucho más activa, incluso poniéndose en riesgo, como bien hemos comentado. Y a la vez, pues bueno, compras compulsivas, gasto de dinero desorbitado. Al final, dependiendo un poco de la situación de cada persona, evidentemente, pues se verá un tipo de síntoma u otro, pero por lo general, ¿no? Cuando hablamos de manía, podemos definir exactamente cuando abordamos a esa persona o hacemos una primera exploración con este tipo de síntomas, ¿no? El aumento de la energía, etcétera. Por consiguiente, tendríamos la otra parte del polo, ¿no? La depresión. Y ya hemos hablado en ella, hemos dedicado un capítulo y la gente a nivel social tiene mucho más conciencia de lo que es la depresión. Pues ¿qué sería? Pues los sentimientos de tristeza, ¿no? La falta de energía, la apatía, pues la desesperanza, incluso llegar a pensar en ideas de muerte, la dificultad para concentrarte y así sucesivamente, ¿no? Entonces, este tipo de síntomas muchas veces vienen acompañados pues, por una fase maníaca o una fase depresiva, ¿no? De ahí vendría un poco el término de episodio bipolar tipo 1. En el tipo 2 sí que es verdad que predomina más la fase depresiva y hay episodios donde muchas veces pues, la persona describe esa hipomanía, ¿no? Que sería, pues eso, pues uno puede decirte que tiene un aumento de la energía, que quizá duerme menos, pero no llegamos a presentar ese episodio tan evidente, ¿no? Bueno, pues eso, tan notorio de la manía, ¿vale? Y luego, por otro lado, pues podríamos hablar de los ciclos rápidos, ¿no? Donde algunos pacientes experimentan pues 4 o 5, incluso más episodios de manía o depresión en un mismo año, ¿vale? Que se conocería como el ciclado rápido, ¿no? Pero bueno, eso ya, como bien hemos comentado, al fin y al cabo son matices, son diagnósticos propiamente del DSM-5, donde el psiquiatra perfila y acaba por diagnosticar, pero sí que es cierto que cuando hay una clínica evidente, unos síntomas claros como son la manía, ya se empieza a plantear un episodio de trastorno bipolar, ¿no? Una descompensación de trastorno bipolar. Es por eso que la evaluación, ¿no? Muchas veces el diagnóstico pues, se basa pues, en la historia clínica, en lo que la familia, en lo que el paciente relata, en los síntomas que vemos, evidentemente, y luego por los criterios que establece el DSM-5. Tampoco vamos a entrar un poco en lo que determina un diagnóstico, porque eso ya, como bien he comentado, es más del ámbito médico y al fin y al cabo nosotros como enfermeros tenemos que tener claros los síntomas y cómo abordar esos síntomas, ¿no? Así que bueno, entraríamos un poco más en materia cuando hablamos del tratamiento. Como tratamiento existen diferentes tipos de tratamiento, como todo el proceso psiquiátrico. Pues por un lado tendríamos los medicamentos, incluiríamos los estabilizadores del ánimo, como el litio, el valproato, ¿no? El Depakine. Pues muchas veces se administran también antipsicóticos, como la quetiapina, como la olanzapina, buscando un poco ese efecto sedativo, ¿no? O esa sensación de que la persona pues, pueda pararse a pensar y pueda detener un poco esos pensamientos tan acelerados. Y en los casos de que la depresión sea uno de los síntomas más evidentes, pues iniciar antidepresivos. Aunque es cierto que hay que ir con mucha precaución, ¿vale? Porque tú imagínate una persona que está deprimida pero que tiene un riesgo de pasar a una manía. Si tú
administras antidepresivos y no tienes mucho control sobre los efectos de estos, podemos inducir muchas veces a un episodio maníaco, ¿vale? Entonces, en especial atención, sobre todo a los pacientes bipolares que tomáis antidepresivos, pues el seguir sobre todo estrictamente las indicaciones de vuestro terapeuta, ¿vale? Nunca sobremedicar y nunca parar una medicación de este tipo en seco, ¿vale? Porque podemos inducir algún tipo de descompensación mayor, ¿vale? Dicho esto, los medicamentos como eje principal muchas veces de la estabilización, pero ¿qué haría el paciente psiquiátrico o qué haríamos los enfermeros sin la psicoterapia, ¿no? Entonces, el acompañamiento, el asesoramiento, la educación sanitaria también es uno de los ejes principales en este tipo de tratamientos, ¿no? Entonces, pues podríamos hablar una vez más de la terapia cognitivo-conductual, etcétera, ¿no? Pero, sin duda, muchas veces lo que determinará que una persona tenga un buen pronóstico o que una vez estabilizada no vuelva a descompensarse es la educación sanitaria, el explicar a esa persona, el explicar a la familia los signos y los síntomas de alerta, de lo que pueden empezar a sospechar de que esa persona se está descompensando, ¿no? Yo personalmente, cuando muchas veces ingresan pacientes que no tienen conocimiento de lo que les sucede, se intenta hablar un poco de la educación sanitaria mediante libros de ayuda, ¿no? Hay una guía, en este caso la guía del trastorno bipolar, donde explica claramente, ¿no?, lo que es el trastorno bipolar, los signos, los síntomas, qué hay que hacer cuando la persona empieza a descompensarse, y en este caso, pues bueno, es un poco sentido común, y en otros de los casos muchas veces no. Porque a veces pensamos, ostras, tengo más energía, pues voy a hacer más actividad hasta agotarme. Error, porque muchas veces esa persona, como está descompensada, tendrá la energía, vamos, para poder estarse día y noche haciendo ejercicio y no va a sentir ese agobio, ese agotamiento, perdón. Entonces, lo contrario, tenemos que limitar muchas veces la actividad física, fomentar muchas veces el descanso, aumentar incluso las horas en las que la persona duerme para evitar principalmente, pues es una descompensación, ¿no? Entonces, este tipo de signos y de síntomas, pues evidentemente tienen un impacto a nivel social y a nivel laboral y en la vida de cada uno, ¿no? Entonces, es importante que esas fluctuaciones de ánimo, ¿no?, pues estén compensadas y estén supervisadas y estén un poco bajo el control de un profesional, ¿no? Porque es una enfermedad que sin duda por sí solo, así como por ejemplo la ansiedad, ¿no?, u otros problemas de salud mental, pues no es lo adecuado, pero una persona, ¿no?, pues con mucho autoconocimiento, con un apoyo, digamos, que no sea 100% profesional, puede gestionar y pueden estabilizarse. El trastorno bipolar necesita, en un alto porcentaje de los casos, un ingreso hospitalario, un inicio de medicación, unos controles, y esos son todos los temas que también os queríamos comentar. La medicación psiquiátrica, en este caso los optimizantes, ¿no?, como el valproato o el litio, necesitan una revisión, o sea, necesitan un control analítico, es decir, la persona se somete a unos controles analíticos cuando se está instaurando la medicación para ver, por ejemplo, en el caso del litio, ¿no?, si los valores que están en sangre son infraterapéuticos, es decir, hay que subir la dosis para que obtengamos una respuesta, digamos, deseada, o bien reducir o limitar porque puede llegar a niveles tóxicos, ¿de acuerdo? Entonces, es súper importante y por eso es necesario un ingreso y un seguimiento profesional cuando instauras esta medicación, tener un seguimiento analítico, ¿vale? Entonces, en este caso, pues la persona tiene que tener consciencia de que la medicación hay que tomarla y que hay que suspenderla y que posiblemente pues tenga que estar durante el tratamiento con constante revisión, ¿vale? ¿Qué podemos también encontrar? Pues en muchos de los casos, cuando la persona está descompensada, presenta un riesgo, y un riesgo muchas veces de suicidio. El porcentaje de personas con trastorno bipolar que han intentado suicidarse es alto, hablaríamos prácticamente de un 27-28%. Entonces hay que estar muy atentos porque, como bien hemos comentado antes, la impulsividad es lo que muchas veces lleva a cabo que la persona cometa esta tentativa, teniendo en cuenta también la fase depresiva de la enfermedad, ¿no?, donde muchas veces pues la persona al estar deprimida presenta esas ideas y puede llegar a presentar una tentativa, ¿no? Pero en muchos de los casos también es en ese episodio maníaco donde la persona, pues al no controlar impulsos, al tener incluso episodios de irritabilidad, de euforia, puede llegar a cometer algún tipo de tentativa. Y es verdad que por eso que es un diagnóstico donde muchas veces hay que prestar atención a lo que podría ser pues es un riesgo suicida, ¿vale? Es por eso que es necesario, ¿no?, el tratamiento continuo y la supervisión de los profesionales, ¿vale? ¿Qué más os quería comentar de esta enfermedad? Pues al final, el trastorno bipolar, sí que es cierto que hay personas influyentes como actores, deportistas y demás que lo han podido decir, pero por lo general no es una enfermedad que la gente lo suela decir abiertamente, ¿no? Y un poco le pasa lo mismo que la esquizofrenia, ¿no? A nivel social que causa, desgraciadamente, rechazo o, uy, esta persona es bipolar.
Entonces muchas veces se enmascara con que la persona tiene depresiones o la persona no está bien, pero sí que es cierto que al definir, oye, soy bipolar, tengo un episodio maníaco, estoy descompensado, cada vez más se está viendo, pero que es un trabajo que todavía a nivel social queda. Entonces hay que ser conscientes que al final esta estigmatización afecta a la calidad de vida de la persona y que a la vez también, pues cuando el entorno tiene un conocimiento de ese diagnóstico, pueden alertarle, ¿no? Es decir, pueden decirle, oye, mira, es que te noto que, pues, por ejemplo, me estás escribiendo con WhatsApp o me estás llamando a altas horas de la madrugada, creo que no estás durmiendo como deberías. Si eso no lo tienes claro porque no sabes que esa persona es bipolar, pues no le echarás mucha cuenta. En cambio, si sabes que tu amigo o tu familia tiene este trastorno, pues le prestarás más atención, ¿no? Y posiblemente pongas el foco en, oye, ¿cómo estás durmiendo? ¿Quieres que vayamos al médico a ver si hay que reajustar medicación para que puedas dormir? ¿O cómo está la higiene del sueño en tu caso, ¿no? Entonces, es súper importante también la conciencia social y pues, un poco el objetivo de Reestructuradamente, ¿no? Y de nuestro podcast, que es el de luchar contra este estigma y darle visibilidad a todos estos tipos de problemas de salud mental, ¿vale? Así que, bueno, como os he comentado, la importancia de la red de apoyo, de los programas de educación, que muchas veces el hablar un poco con personas que tienen tu mismo problema de salud, ya bien sea trastorno bipolar o cualquier otro tipo de trastorno psiquiátrico, son muy productivos, ¿no? Y tanto a pacientes como a familias, ayudan a entender mejor el trastorno, ayudan un poco a cómo manejarlo efectivamente. Así que los programas educativos sin duda son muy productivos y también forman parte de la recuperación. Así que, como bien hemos comentado, cualquier problema de salud mental, el apoyo de la familia, el apoyo de los amigos, ¿no? De los grupos de apoyo es fundamental. Y luego también el autoconocimiento. Es por eso que también nuestro trabajo desde las unidades de agudos o incluso desde la atención primaria es el educar a la persona a que detecte ella misma cuando hay un inicio de descompensación, ¿vale? Y es cierto que muchas veces, y te lo describen muy bien los pacientes, cuando están en una fase de hipomanía, pues es una sensación incluso agradable. La describen como, bueno, pues tengo más energía, no necesito descansar tanto, hago planes oye, no me agoto, a nivel sexual soy mucho más activo, etcétera, ¿no? Pero ¿cuál es el riesgo? Que si nos pudiéramos mantener en esa hipomanía, pues oye, mira, quizás sería hasta sostenible. Pero ¿qué pasa? Luego pasamos a un viraje, pasamos a empeorar y ya pasamos de esa euforia a una irritabilidad y así creciendo. Entonces, al final es insostenible, ¿vale? Y pasaríamos ya, pues lo que hemos comentado antes, ¿no? A esa verborrea, a esa dificultad para concentrarme, etcétera, ¿no? Entonces, es por eso que muchas veces el equilibrio, lo que denominaríamos la eutimia, ¿no? Hablaríamos pues eso, del estado, digamos, medio entre las fases maníacas y las fases depresivas, ¿no? Cuesta. Y por eso hay que estar especialmente atentos a la medicación y al seguimiento a ese tipo de pacientes, ¿no? Así que bien, yo espero que con este episodio haya quedado un poquito claro los principales conceptos sobre este trastorno y darle cabida un poco más a un podcast que la verdad que sois pocos los que nos habéis contactado hablando un poco de pues, dudas sobre este diagnóstico, y quiero creer que es porque realmente desde los servicios de hospitalización y desde los servicios de primaria se hace mucho hincapié en esta educación sanitaria, y por lo general los pacientes con trastorno bipolar cogen mucha conciencia, ¿vale? Ya bien sea porque han tocado techo muchas veces en uno de los episodios maníacos, pues han pedido un préstamo de mucho dinero y ahora tienen que afrontarlo, o han tenido algún problema a nivel de pareja por esa desinhibición. No sé exactamente cuál es el motivo, pero es cierto que la gente al final toma mucha conciencia, a diferencia pues, de los episodios de psicosis o otro tipo de problemas de salud mental, ¿no? Entonces, es cierto que muchas veces nos decís que el principal problema con el cual nos acudís a la consultoría es la ansiedad, ¿no? O incluso depresión, que muchos lo describís como depresión y después en las visitas vemos que lo que es tristeza, que no llegamos a poner esa etiqueta diagnóstica, pero el trastorno bipolar es interesante y es importante que tengáis claros al menos estos conceptos para poder, pues, detectar si hay una descompensación en alguien cercano o en vosotros mismos, ¿no? De ver un poco lo que os sucede y tener claros, pues, esos síntomas, ¿vale? Pues nada, me gustaría poder seguir hablando y poder seguir dando información, pero es cierto que ya estamos prácticamente en los 20 minutos. Como bien os he comentado siempre, a veces me enrollo más, a veces menos, pero pretendemos que los episodios sean breves y sean llevaderos, así que lo vamos a dejar aquí. Os lo recuerdo, mi nombre es Alejandro Cano, soy enfermero experto en el ámbito de la salud mental y esto es Reestructuradamente, el podcast. Os invito a que echéis un vistazo a todo el contenido que vamos subiendo diariamente, tanto en Instagram, @reestructuradamente, como en YouTube. Y si tenéis dudas, pues que como algunos hacéis ya, ¿no? Nos enviéis un correo a reestructuradamente.correo@gmail.com. Estamos en Instagram, en YouTube, en TikTok, y el podcast lo podéis encontrar en las diferentes plataformas como Spotify,
iVoox, SoundCloud o el mismo YouTube. ¿De acuerdo? Así que nada, un placer. Y con esto cerramos la primera temporada. Espero que os haya gustado y os invito, como siempre, a que nos escribáis, nos comentéis vuestras inquietudes, nos dejéis comentarios, likes y todo lo que pueda ser de apoyo para continuar con este proyecto, que la verdad estoy muy satisfecho de la forma que está cogiendo y de la envergadura que poquito a poco vamos adquiriendo. Así que nada, un muy, muy fuerte abrazo y nos vemos en el próximo episodio. Un saludo. Chao, chao.